Te hicieron creer que irte era cobardía, que un hombre que ama no se rinde, que quedarse y aguantar era madurez emocional. Pero nadie te habló del precio de esa lealtad ciega, tu salud mental, tu dignidad, tu paz. Viviste pensando que alejarte sería egoísmo, hasta que entendiste que seguir ahí era autodestrucción. No fue el orgullo quien te empujó a irte, fue el instinto de supervivencia de un alma cansada de mendigar migajas disfrazadas de amor. La sociedad glorifica el sacrificio, pero calla sobre el desgaste. Te aplauden por soportar, por no rendirte, por ser el bueno, pero nadie te advierte del vacío que deja sostener una relación donde solo tú haces el esfuerzo. Te enseñaron a amar incluso cuando el amor se volvió una cárcel. Y claro, cuando por fin decides escapar, te llaman egoísta. No entienden que no te fuiste por falta de amor, sino porque el amor que dabas ya no te dejaba respirar. Alejarte fue un acto de lucidez, no de indiferencia. Fue mirar el espejo y reconocer al hombre roto que fingía estar bien. Fue entender que tu nobleza no puede seguir siendo usada como arma en tu contra. Fue decir basta, con la serenidad de quien ya no busca tener razón, solo paz. Y aunque nadie lo entienda, tú sabes que ese paso no fue una huida, fue un renacimiento. Porque amar a alguien puede ser fácil, pero tener el coraje de amarte a ti mismo después de una manipulación, eso es lo que pocos logran. Y esa es la historia que vamos a contar aquí. Cómo el dolor de perderla se convirtió en la oportunidad de recuperarte a ti. Al comienzo, todo era un torbellino de emociones. Creías que marcharte era una forma de traicionar lo que alguna vez te dio sentido. Esa voz interna te decía que estabas renunciando, que eras tú el problema. Sin embargo, había algo más profundo, una sensación de que quedarte sería una forma lenta de desaparecer. A veces, el alma grita antes que la mente entienda, y ese grito silencioso fue el primer aviso de que algo dentro de ti pedía libertad. Durante días, quizás semanas, intentaste convencerte de que todo podía mejorar, que con más amor, más paciencia o más sacrificio, todo volvería a ser como antes. Pero lo que no sabías era que, en esa dinámica, tú eras el único que seguía entregando mientras el otro solo recibía. Es como intentar llenar un pozo sin fondo. Cuanto más das, más te vacías. Y ahí, poco a poco, comenzaste a notar que el verdadero abandono no era irte, sino quedarte fingiendo que todo estaba bien. Fue entonces cuando empezaste a ver con claridad algo que nadie te había dicho. Amar también implica saber cuándo soltar. Lo difícil no era despedirte de la persona, sino de la versión de ti que aguantaba todo para no perderla. En ese punto, comprendiste que el amor no se mide por cuánto resistes, sino por cuánto te respetas. Y en ese descubrimiento, aunque dolía, empezaste a sentir una extraña sensación de alivio. No fue de un día para otro. El proceso de entender que alejarte no era egoísmo, sino dignidad, fue lento y lleno de contradicciones. Pero esa confusión inicial, esa culpa que te oprimía el pecho, empezó a transformarse en algo nuevo, en lucidez. Porque cuando un hombre deja de pedir permiso para tener paz, su historia cambia. Y esa transformación apenas estaba comenzando. La culpa es una de las cadenas más silenciosas que existen. No suena, no se ve, pero te ata igual que un grillete. El manipulador lo sabe, y por eso aprende a hablar en el idioma de tus heridas. Te dice que poner límites es crueldad, que priorizarte es egoísmo, que si realmente amaras, aguantarías un poco más. Y tú, con el corazón noble, caes en la trampa. Terminas pidiendo perdón por sentirte cansado. Hay un tipo de manipulación que no se detecta de inmediato. Es emocional, sutil, casi elegante. Te dicen, solo quiero que me entiendas, pero lo que en realidad quieren es que cedas. Con el tiempo, aprendes que la culpa es su arma favorita, porque no necesita gritar para destruirte. Basta con una mirada, un suspiro, una frase como, me decepcionas, para que tu mente se llene de dudas. Así, logran mantenerte en su órbita, no por amor, sino por miedo a lastimar. Y lo más cruel es que crees que estás haciendo lo correcto. Te convences de que amar implica sacrificarse sin medida, cuando en realidad estás pagando con tu paz una deuda que nunca contrajiste. Hay hombres que cargan años de culpa por cosas que no hicieron, solo porque alguien supo usar su empatía en su contra.
Es como caminar con una mochila llena de piedras que no te pertenecen. Llega un momento en que el peso deja de ser simbólico y se vuelve físico, te aplasta. Pero hay algo que nadie puede robarte: el momento en que te das cuenta. Cuando entiendes que el amor que te culpa no es amor, sino dependencia emocional, recuperas el control. Esa lucidez, aunque duele, te libera. Y mientras muchos te juzgan por haberte ido, tú sabes que fue el primer acto real de amor propio. Porque solo quien ha sentido la culpa ajena como una carga personal entiende lo difícil, y lo necesario, que fue soltarla. Hubo un punto en el que amar dejó de sentirse como un refugio, y empezó a parecer una trinchera. Ya no amabas desde la libertad, sino desde el miedo. Te quedabas para evitar el conflicto, no por deseo. En lugar de disfrutar la presencia del otro, vivías midiendo tus palabras, tus gestos, tus silencios, porque cualquier detalle podía desatar una tormenta. Esa tensión constante era el precio oculto de permanecer. Con el tiempo, empezaste a darte cuenta de que el amor no debería sentirse como una estrategia de supervivencia. Amar no es andar con cuidado, ni caminar sobre cristales para no despertar al otro. Sin embargo, muchos hombres permanecen ahí, convencidos de que su paciencia es virtud, cuando en realidad es agotamiento. Se olvidan de sí mismos intentando no perder a quien ya los había perdido emocionalmente. Y eso, amigo, no es amor, es miedo disfrazado de lealtad. Hay un ejemplo simple. Imagina una planta que crece sin sol ni agua, solo porque teme soltar la tierra que la asfixia. Así te sentías tú. Habías dejado de nutrirte, de respirar, de brillar, todo por sostener algo que ya no tenía vida. Pero llega un instante, casi imperceptible, en el que el cuerpo se niega a seguir. Empiezas a sentirlo en el sueño, en la piel, en esa sensación de estar presente pero ausente. El alma no soporta vivir en modo alerta por amor. Y cuando finalmente entiendes eso, algo dentro de ti se enciende. No es rabia, no es venganza, es una claridad serena. Te das cuenta de que cualquier amor que exige tu destrucción deja de ser amor. Ese momento no siempre llega con lágrimas. A veces llega en silencio, como una verdad que se instala sin pedir permiso. Y aunque duele, ese entendimiento es la semilla de la libertad que vendrá. Desde pequeño te enseñaron que ser bueno significaba aguantar, ceder, complacer. Que el amor verdadero era sacrificarse sin límites, incluso cuando dolía. Así creciste creyendo que poner límites era ser egoísta, que decir no era sinónimo de frialdad. Pero nadie te explicó que cuando das todo sin medida, terminas dándote por perdido. No se trata de dejar de amar al otro, sino de incluirte en el amor que entregas. Durante mucho tiempo, confundiste la compasión con el autoabandono. Pensabas que la grandeza estaba en soportar lo insoportable, en salvar al otro, aunque eso te hundiera. Pero el verdadero amor no exige que te traiciones para sostenerlo. Ser bueno no es ser mártir, y ser firme no es ser cruel. Aprender eso cuesta, sobre todo cuando has vivido rodeado de gente que se beneficia de tu bondad. Ellos llaman ego a lo que simplemente es tu despertar. Hay una diferencia abismal entre el egoísmo y el amor propio. El egoísmo grita, solo yo importo. El amor propio susurra, yo también importo. Esa pequeña palabra, también, cambia todo. Te permite seguir siendo generoso, pero sin convertirte en esclavo emocional. En las relaciones sanas, nadie tiene que perderse para que el otro se sienta amado. Y cuando un hombre descubre eso, comienza a amar desde la claridad, no desde la culpa. Así que no, alejarte no fue un acto de arrogancia, fue una forma de respeto, porque amar con conciencia es entender que el amor no debe doler para ser real. Aprender esto no te hace frío, te hace libre, y mientras algunos te llamarán distante, tú sabrás que finalmente has dejado de vivir para complacer y empezado a vivir para estar en paz. Pero claro, no todos sabrán cómo manejar a un hombre que ya no necesita justificarse por cuidar su energía. Ella conocía tus puntos débiles mejor que tú mismo. Sabía qué palabras tocar, qué recuerdos despertar, qué tono usar para hacerte dudar de tu decisión. Cada lágrima suya era una estrategia, cada disculpa, una promesa vacía envuelta en culpa. Y tú, con ese corazón dispuesto a comprenderlo todo, caías una y otra vez. No porque fueras débil, sino porque tenías la esperanza, ingenua pero noble, de que el amor podía cambiarlo todo.
Pero el amor no puede florecer donde uno manipula y el otro se culpa. Ella no quería perderte, quería mantenerte útil. Por eso, cada vez que intentabas irte, sacaba el libro de tus errores, te hacía sentir responsable de su tristeza, de su vacío, de su vida. Y tú, confundido, regresabas, convencido de que eras el malo por querer respirar. Es cruel, ¿no? Que alguien use justamente tu empatía, lo más humano que tienes, para mantenerte atado. Ese tipo de vínculo no se rompe solo con distancia, sino con conciencia. Requiere reconocer que sus lágrimas no siempre eran verdad, que su tristeza era su herramienta y que su «te necesito» era, en realidad, un «no quiero perder el control sobre ti». Cuando entiendes eso, la culpa empieza a perder fuerza, y en su lugar aparece una mezcla de indignación y alivio. Te das cuenta de que fuiste manipulado, sí, pero también aprendes que ahora puedes elegir no serlo más. Y esa elección lo cambia todo. Porque el día que decides no responder a su drama, no justificarte, no salvarla, algo dentro de ti se reordena. Ya no reaccionas con culpa, sino con calma. Ella puede llorar, rogar, amenazar, pero tú ya no eres el mismo. Has comprendido que el amor que depende de tu rendición no merece tu permanencia. Y ese descubrimiento, aunque duela, es el principio de una nueva forma de libertad. Hay un instante que no se planea, no se busca, simplemente llega. No hay gritos, no hay discusiones, no hay drama. Es un silencio extraño, profundo, en el que algo dentro de ti se quiebra, pero no de tristeza, sino de claridad. Ese momento en que tu alma dice basta, es como si el cuerpo entero entendiera lo que la mente venía negando por tanto tiempo. De repente, ves todo con una nitidez dolorosa. Seguir ahí sería mentirte. No fue una decisión impulsiva. Fue la acumulación de días rotos, de palabras repetidas, de promesas vacías. Fue mirar en el espejo y no reconocerte. Fue notar que habías dejado de reír de verdad, que dormías poco y pensabas demasiado. Cuando llegaste a ese punto, comprendiste que no era ella quien te había robado la paz. Eras tú quien la había entregado una y otra vez, esperando que algún día la valorara. Pero el amor que exige sacrificio constante termina volviéndose un altar de dolor. En ese silencio, entendiste que ya no necesitabas explicaciones. No hacía falta un último discurso ni una gran despedida. Bastaba con marcharte, con dar el paso sin mirar atrás, porque la claridad no grita, se siente. Es un hasta aquí, que nace desde el respeto propio. Y aunque por fuera parecías tranquilo, por dentro estabas firmando el contrato más importante de tu vida, el compromiso de no volver a traicionarte. A partir de ese día, algo cambió. No fue una victoria eufórica, sino una liberación serena. No te movía el rencor, sino la necesidad de volver a respirar. Ese basta no fue contra ella, fue a favor de ti. Y aunque muchos no lo entendieron, tú sabías que ese acto silencioso marcaría un antes y un después. Lo que venía después no sería fácil, pero por primera vez sentías que estabas caminando hacia ti. Después de alejarte, no llegó la paz inmediata que esperabas. Lo primero que apareció fue el vacío, esa sensación de haber perdido una parte de ti. El ruido desapareció, pero también el hábito de tener a alguien a quien arreglar. Y ahí comenzó la verdadera batalla, la que se libra en el silencio. Es curioso cómo la mente, al quedarse sin caos, empieza a extrañar lo que alguna vez la destruyó. No porque lo necesite, sino porque se acostumbró al ruido. Las primeras noches fueron largas. Mirabas el teléfono esperando un mensaje que sabías que no debía llegar. Te descubrías repasando conversaciones, buscando señales de esperanza, y a veces, incluso dudando de tu propia decisión. Pero con el paso del tiempo, ese silencio que al principio dolía comenzó a volverse compañía. Era incómodo, sí, pero también sanador, porque detrás de la soledad había algo que empezaba a despertar, tu alma volviendo a su ritmo natural. El silencio, aunque parezca vacío, tiene un propósito: limpiar. Te muestra lo que ignorabas cuando el ruido era constante. Te obliga a mirarte sin distracciones, a convivir contigo mismo, a enfrentar lo que siempre habías postergado.
Algunos hombres intentan llenar ese espacio con nuevas personas, con trabajo excesivo, con ruido artificial. Pero el que se atreve a permanecer en ese silencio, sin huir, descubre una calma que ya no depende de nadie. Y poco a poco, esa calma se convierte en hogar. No llega de golpe, llega en fragmentos. Una noche en que duermes bien, una mañana en que respiras sin peso, un día en que ya no revisas su perfil. Es entonces cuando entiendes que el silencio no fue castigo, sino medicina. La calma tarda, sí, pero cuando llega, se siente como el regreso a un lugar del que nunca debiste haber salido, tu propia paz interior. Y justo cuando empezabas a sentirte estable, ella volvió. No con la misma cara de antes, sino con un disfraz distinto. El de la persona cambiada. Llegó con palabras suaves, con un tono arrepentido, diciendo que ahora sí entendía, que esta vez sería diferente. Pero tú ya habías aprendido que el arrepentimiento verdadero no se anuncia, se demuestra. Y lo que ella buscaba no era reparar el daño, sino recuperar el control que había perdido. Las frases eran las de siempre, pero ahora tú escuchabas distinto. Donde antes oías promesas, ahora veías estrategias. Donde antes sentías culpa, ahora detectabas manipulación. Es impactante cómo cambia la percepción cuando dejas de mirar desde la herida y comienzas a mirar desde la conciencia. Ella apelaba a tu compasión, a tu nostalgia, a ese lado tuyo que todavía recordaba los buenos momentos. Pero la memoria, sin límites, es un arma peligrosa. Intentará tocar donde sabe que aún duele. Tus recuerdos, tu sentido de responsabilidad, tu deseo de cerrar bien las cosas. Usará palabras como «nos merecemos otra oportunidad» o «solo quiero hablar». Pero en realidad, lo que quiere es reabrir la herida que ya estaba cicatrizando. Porque mientras la mantenga abierta, todavía tiene poder sobre ti. Y tú, si cedes a esa curiosidad disfrazada de nostalgia, vuelves a quedar atrapado en el mismo ciclo de siempre. Por eso, el verdadero cierre no se negocia. Se sostiene en silencio, no con explicaciones, no con nuevas conversaciones, sino con distancia. Aprendes que no necesitas demostrar tu paz ni justificar tu partida. La fuerza está en mantenerte firme, incluso cuando la tentación del pasado llama. Porque el amor propio no siempre se ve valiente. A veces se ve callado, pero inquebrantable. Y ese silencio, el que ella no puede romper, es tu victoria más grande. Al principio, la soledad pesa como una losa. Te despiertas y la cama parece más grande, las horas más lentas, el silencio más espeso. Pero lo que no sabías es que esa sensación no era castigo, sino desintoxicación. Estabas acostumbrado al drama, a los altibajos, a vivir pendiente del humor de otra persona. Y claro, cuando por fin te liberas, el cuerpo y la mente tardan en entender que ya no hay peligro. La calma, al principio, se siente extraña. Poco a poco, sin embargo, empiezas a notar algo distinto. Te das cuenta de que la soledad no grita, enseña, te muestra quién eres cuando nadie te exige nada, cuando no necesitas demostrar, justificar, ni reparar a nadie. Descubres que cada día sin conflicto es una forma de descanso, y que no tener a alguien al lado no significa estar vacío, sino disponible para lo que realmente importa, tu paz. Lo que antes te parecía silencio, ahora se siente como libertad. Empiezas a disfrutar cosas simples, un café sin interrupciones, una caminata sin reproches, una noche sin discusiones. El corazón se desacostumbra al sobresalto y empieza a latir con ritmo propio. Y es ahí donde comprendes que la paz no aburre, tranquiliza, que la estabilidad emocional no es rutina, es descanso. Te das cuenta de que el amor que más necesitabas era el tuyo, ese que nunca te exigió nada, solo presencia. Y aunque algunos intenten hacerte creer que la soledad es fracaso, tú sabes la verdad. Es el terreno fértil donde germina la libertad. Estás aprendiendo a estar solo sin sentirte solo, a disfrutar de tu compañía sin miedo. Porque cuando ya no necesitas a nadie para sentirte completo, ningún tipo de manipulación vuelve a tener poder sobre ti. Y ahí, en ese equilibrio silencioso, empieza la reconstrucción de quien realmente eres. Durante tanto tiempo fuiste el que la sostenía, el que calmaba, resolvía, perdonaba, explicaba. Cuando te alejaste, no solo perdiste una relación, perdiste un rol.
Y eso, aunque pocos lo entienden, también duele, porque cuando uno vive entregado al otro, termina olvidando quién era antes de la historia. De pronto, te encuentras con un espejo que ya no devuelve la misma imagen, y toca comenzar desde cero, con paciencia, con humildad, y sobre todo, con verdad. Reaprender quién eres no es sencillo. Implica volver a conocerte sin el peso de complacer, sin el reflejo de la mirada ajena. Redescubres tus gustos, tus rutinas, tus silencios. Empiezas a preguntarte qué cosas hacías porque querías y cuáles hacías para ser aceptado. Es un proceso profundo, casi artesanal, pero cada descubrimiento, por pequeño que sea, te devuelve un pedazo de ti. Y así, lentamente, vas reconstruyendo lo que el desgaste emocional había desmoronado. En ese camino, también reaprendes el valor de tus límites. Comprendes que no son muros, sino filtros que protegen tu energía. Ya no das explicaciones por cuidar de ti, ya no te sientes culpable por priorizarte. Comienzas a rodearte de personas que no se alimentan de tu entrega, sino que la honran. Y es ahí cuando notas algo poderoso, que tu valor no está en lo que das, sino en lo que eres incluso cuando no das nada. Lo que antes parecía pérdida, hoy se revela como retorno. Retorno a tu centro, a tu propósito, a tu propia voz. Ya no necesitas que nadie te valide para sentirte suficiente. Lo que alguna vez fue una herida abierta, se convierte en una cicatriz que te recuerda que sobreviviste, pero más que eso, que despertaste. Y aunque todavía haya nostalgia, ya no hay dolor. Solo gratitud por haberte encontrado en medio del caos. Aprendes, casi por instinto, que amar no significa desgastarte, que cuidar al otro no puede implicar olvidarte de ti. Durante años confundiste entrega con agotamiento, como si el cansancio emocional fuera una prueba de amor, pero llega un punto en el que entiendes que proteger tu energía no es egoísmo, es supervivencia emocional, porque cuando das sin medida, terminas vaciándote. Y un hombre vacío no ama, apenas sobrevive entre los restos de lo que un día fue. Empiezas a notar que hay personas que no quieren tu amor, sino tu atención, que no buscan tu presencia, sino tu energía. Y cuando dejas de ofrecérsela, se alejan, mostrando así su verdadera intención. Es duro aceptar que muchos vínculos se sostenían solo porque tú los alimentabas, pero esa verdad, aunque incómoda, te libera. Porque donde antes había obligación, ahora hay elección. Ya no amas por costumbre, amas por coherencia. Respetar tu energía implica aprender a decir no, sin sentir culpa. Significa descansar sin justificarte y alejarte sin dar discursos. Es reconocer que no puedes sanar a quien disfruta del dolor, ni construir con quien vive derrumbando. Y en ese reconocimiento encuentras poder. Dejas de intentar salvar a todos y comienzas a salvarte a ti mismo. Lo paradójico es que cuando lo haces, te vuelves más auténtico, más tranquilo, más tú. Porque el amor propio también se mide en lo que ya no aceptas. En la forma serena en que dices, esto no me sirve, esto me drena, esto no me representa. Y aunque al principio te tilden de frío o distante, lo que en realidad estás haciendo es cuidar tu fuente vital. La energía que antes regalabas ahora, la inviertes en construirte. Y ahí, en ese equilibrio entre dar y conservar, descubres que amar bien empieza por no traicionarte nunca más. Después de tanto caos, el amor empieza a tener otro sabor. Ya no te atrae quien te necesita, sino quien te elige. Ya no buscas intensidad, sino coherencia. Descubres que no es necesario vivir un huracán emocional para sentirte vivo. De hecho, cuanto más paz tienes, más claro ves todo. Lo que antes confundías con pasión era, muchas veces, ansiedad. Y lo que ahora llamas amor es simple: compañía tranquila, respeto mutuo y silencio compartido. Empiezas a valorar los gestos pequeños, una conversación sin tensión, una mirada sincera, una risa sin drama. Entiendes que la verdadera conexión no está en la adrenalina del conflicto, sino en la calma que se siente cuando ambos pueden ser sin miedo. Ya no necesitas demostrar nada, ni conquistar todos los días a alguien que nunca se siente satisfecho. El amor deja de ser una lucha por sobrevivir y se convierte en un espacio donde respirar se siente natural. También cambia tu manera de entregarte. Ya no das para ser aceptado, das porque quieres. Ya no te obsesiona que el otro se quede,
porque sabes que quien está por convicción no necesita cadenas, y esa libertad no enfría el amor, lo fortalece. Porque cuando no hay manipulación ni dependencia, el vínculo florece desde la elección, no desde la necesidad. Es un amor más adulto, más consciente, más humano. Y lo curioso es que, cuando alcanzas esa madurez emocional, muchos no saben cómo relacionarse contigo, porque ya no juegas a los mismos juegos, no compites, no persigues. Has aprendido que la estabilidad no aburre, la inestabilidad sí. El amor, en su forma más pura, no te eleva al cielo ni te arrastra al suelo. Te mantiene en tierra, presente, en paz. Y después de haber vivido tanto desequilibrio, esa sencillez se siente como un milagro. Cuando un hombre empieza a elegir su paz, inevitablemente decepciona a quienes se alimentaban de su caos. De pronto, los mismos que te llamaban bueno, ahora te llaman frío. Los que te decían comprensivo, ahora te tildan de distante. No entienden que no cambiaste por rencor, sino por respeto. Has dejado de reaccionar, y eso desconcierta a los que antes controlaban tus emociones. Tu calma los incomoda, porque ya no pueden manipularte con la misma facilidad. Empiezas a notar que tu nueva versión molesta a quienes preferían la anterior. Ellos disfrutaban del hombre que decía que sí a todo, que cargaba culpas ajenas y siempre encontraba tiempo para los demás, menos para sí mismo. Pero ahora, tus límites suenan como ofensas para los que estaban acostumbrados a tu entrega infinita. Y así descubres una verdad incómoda. Muchas relaciones no se basaban en amor, sino en conveniencia emocional. No es fácil sostener tu transformación cuando el entorno empieza a resistirse. Algunos se alejan, otros te prueban, esperando que vuelvas a ser el de antes. Pero ya no hay retorno posible. Lo que antes te dolía, ahora te aburre. Lo que antes te manipulaba, ahora te da risa. Y aunque por momentos sientas culpa por tu nueva firmeza, pronto entiendes que cuidar tu energía no te hace egoísta, te hace consciente. La madurez, al fin y al cabo, tiene un precio, la incomodidad de los otros. Y es ahí donde se consolida tu verdadero cambio. Cuando ya no buscas aprobación, sino coherencia. Cuando prefieres estar solo antes que ceder tu paz. Cuando dejas de explicarte, porque quien te quiera entender, lo hará sin discursos. Esa incomodidad externa es la señal de que estás avanzando, porque solo un hombre que se respeta de verdad puede resistir el ruido del juicio y seguir caminando en silencio, sin perder la serenidad. Llega un punto en el que ya no sientes rabia. No hay deseo de revancha, ni necesidad de demostrar nada, solo comprensión. Entiendes que cada quien actúa desde su nivel de conciencia y que ella hizo lo que supo, o lo que quiso, hacer. No la justificas, pero tampoco la condenas. Porque el perdón, cuando nace desde la lucidez, no se trata del otro. Se trata de liberar tu alma del peso del rencor. Perdonar no es decir todo estuvo bien. Es decir, ya no me afecta más. Aprendes que el perdón verdadero no exige reconciliación. Hay heridas que se cierran sin abrazos, sin disculpas, sin finales compartidos. A veces el perdón sucede en silencio, mirando al pasado sin dolor, reconociendo lo aprendido y soltando lo demás. No para volver, sino para no cargar más. Y eso, aunque parezca simple, es uno de los actos más profundos de amor propio. Dejar de usar el pasado como excusa para no avanzar. Ella quizás espere una segunda oportunidad, un cierre en persona, un gesto que le confirme que todavía te importa. Pero tú ya no estás en ese lugar. No porque odies, sino porque entendiste que volver sería traicionarte otra vez. El perdón no implica retorno, implica respeto. A veces, el mayor gesto de paz que puedes ofrecerle a alguien es no volver a cruzar su camino, porque si el amor fue la lección, la distancia es la graduación. Y en ese punto, algo dentro de ti se alinea. Ya no hay necesidad de mirar atrás. No hay conversación pendiente ni disculpa que necesites escuchar. Solo una certeza tranquila. Hiciste lo que debías hacer. Perdonaste para soltar, no para repetir. Y ese tipo de perdón, el que no busca finales perfectos, sino libertad emocional, es el que realmente te sana. Es ahí, en ese silencio limpio de culpas, donde tu historia empieza a cerrar su círculo. Con el tiempo comprendes que alejarte no fue egoísmo, fue respeto.
No fue frialdad, fue lucidez, porque el amor propio no nace del orgullo, sino del cansancio de traicionarte, de decir que sí cuando querías decir que no, de cargar emociones que no te correspondían, de sostener vínculos que se alimentaban de tu culpa. Y llega un punto en el que eliges algo radicalmente distinto. Eliges tu paz, aunque eso signifique decepcionar a los demás. Empiezas a redefinir lo que significa amarte. No es mirar al espejo y repetirte frases vacías, sino cuidar tu energía como quien protege un fuego sagrado. Es entender que tu bienestar no puede seguir dependiendo del estado emocional de otra persona, que tu valor no fluctúa según la atención que recibes. Amarte se convierte en una práctica silenciosa. Dormir tranquilo, decir no sin justificarte y alejarte sin odio cuando algo deja de sumar. Lo que antes te parecía frialdad, hoy entiendes que era serenidad. Lo que antes llamabas egoísmo, ahora ves que era autoconservación. Aprendes que la verdadera fortaleza no está en resistir lo insano, sino en tener el coraje de soltarlo. Y ese cambio de perspectiva no te hace duro, te hace humano, porque amar desde el equilibrio es recordar que no puedes dar lo que no tienes, ni sostener a quien te hunde mientras intentas salvarlo. Y así, casi sin darte cuenta, descubres que elegirte fue tu mayor acto de amor, que la paz que tienes ahora vale infinitamente más que el amor que perdiste, que el silencio no es vacío, sino espacio, que la distancia no es castigo, sino protección. Y cuando por fin puedes decir, no me fui por orgullo, me fui por amor propio, entiendes que no perdiste nada, simplemente volviste a casa, a ti.